Ok, continuamos con la actividad 2, que es jQuery Elements del estudiante. Vamos a ver las instrucciones. Dice create HTML elements with jQuery, work with a partner to implement the following user story. As a user, I want to be greeted with a quote by an author when I open the page. Acceptance criteria is done when the page dynamically displays a quote by an author and the author's name on load. Refer to, refer to the following documentation, jQuery API docs. Vamos a ver muy rápido la documentación. Después dice, as the following image demonstrate the web application's appearance and functionality. A quote appears in blue text on a black background with the author's name in white text on the next line. Entonces, a ver, vamos a abrirla. Y bueno, aquí viene la quote como si fuera una frase. Love challenges, being tricked by mistakes, enjoy effort and keep learning. Carol Dweck. Y aquí vienen unos hints. Dice, don't forget to add jQuery to index HTML before you begin. Aquí hay que incluir la liga de la librería y también el archivo HTML, el archivo CSS, que es el jazz.css. Dice, only use jQuery methods, do not use any of the following vanilla JavaScript methods. Create element text content. Ok, esto es lo que nos dice que no debemos usar. Create element text content y append child. Bonus, how can we add event listeners using jQuery? Vamos a apoyarnos de ChatGPT para contestar esta pregunta. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a preguntarle a ChatGPT desde qué es jQuery, cómo se usa, para qué sirve, etcétera. Aquí vamos a poner chat. Y vamos a poner aquí. ¿Qué es jQuery? Si jQuery es una biblioteca JavaScript que simplifica el proceso de interactuar con el DOM Document Object Model, es una página web y de manejar eventos en la página. De una página, okay. jQuery proporciona una gran cantidad de funciones y métodos predefinidos que permiten a los desarrolladores web realizar tareas comunes de forma más rápida y fácil que si tuvieran que escribir todo el código desde cero. Alguna de las tareas que jQuery proporciona una gran cantidad de funciones y métodos predefinidos que permiten a los desarrolladores web realizar tareas comunes de forma más rápida y fácil que si tuvieran que escribir todo el código desde cero. Algunas de las tareas que se pueden realizar con jQuery incluyen la manipulación del contenido de una página, la creación de animaciones y efectos visuales, la gestión de eventos del usuario como clics de ratón y pulsaciones de teclas. Además, jQuery es compatible con la mayoría de los navegadores web modernos y es fácilmente personalizable a través del uso de complementos y widgets. Por esas razones, jQuery es ampliamente utilizado por desarrolladores web para mejorar la funcionalidad de aplicaciones de sus sitios. Ok, ahora le voy a poner la pregunta. Bueno, ¿cómo implemento jQuery en un proyecto? Para implementar jQuery en un proyecto hay algunas opciones. Aquí te explico las dos formas más comunes. Descarga ya y agrega el archivo jQuery a tu proyecto. Ve a la página de descarga jQuery, download, descarga el archivo jQuery que desees. Generalmente se recomienda la versión estable más reciente. Agregar el archivo jQuery descargado a tu proyecto. Puedes agregarlo directamente en tu código HTML utilizando la etiqueta script o puedes guardar el archivo en una carpeta de tu proyecto y enlazarlo a tu código HTML. Por ejemplo, script source jQuery min.js. 2. Utilizar un CDN, red de distribución de contenido de jQuery. Ve la página de jQuery en CDN de Google. Selecciona la versión de jQuery que deseas utilizar. Copia el enlace del archivo jQuery que se encuentra en la sección copy de code snippet. Pega el enlace de tu código HTML, por ejemplo, head script, Ajax, Google, Ajax Libs. Ok. Una vez que hayas agregado jQuery a tu proyecto, puedes utilizar las funciones y métodos de la biblioteca de tu código JavaScript. Por ejemplo, para seleccionar un elemento HTML con jQuery, puedes utilizar la función $, seguida de un selector CSS. Por ejemplo, $document.readyFunction. Selecciona un elemento con ID, mi elemento, y cambiará su texto.
Es importante tener en cuenta que para utilizar jQuery en tu proyecto es necesario tener un conocimiento básico de JavaScript y de la sintaxis de jQuery. Ok, ahora vamos a hacer la pregunta. How can we add event listeners? In jQuery, event listeners can be added to HTML elements using the .on method. This method can be used to listen for a variety of events such as clicks, hover, submit, etc. Here's an example how to add click events listener using jQuery. Select the HTML element using jQuery selector, my button on click. Ok, entonces con seleccionas el elemento y con on click function alert button click, do something when the element is clicked. In this example, the $my button selector is used to select the HTML element with the ID attribute my button. The on method is then called on this selector and pass two arguments: the event to listen for click in this case, and a function to execute when the event occurs. The function pass to on will be executed whenever the element is clicked. In this case, it will display an alert with the message button clicked. You can also use the shorthand click method to add click event listener to an element. Here's an example. My button on dot click function alert button clicked. This code does the same thing as the previous example, but uses the click method instead of .on. In summary, to add an event listener to an HTML element using jQuery, you can use the .on or .click method, passing the event to listen for a function to execute event when the event occurs. Okay. Entonces vamos a analizar el código que nos dan. A ver, vamos a ver las instrucciones. Dice, I want to be greeted with a quote by an author when I open the page. It's done when the page is dynamically displayed. Ok, entonces va a mostrar una frase. Entonces tenemos el archivo HTML que está llamando una hoja de estilos jazz.css y una hoja de estilos style.css. Tenemos en el body una clase bgdark y dice que la clase bgdark la va a obtener de lo más probable es que es del archivo jazz.css. Por ejemplo, si buscamos aquí bg, que yo me imagino que es bg es background dark. A ver, aquí estoy buscando mal. Control find bg, bueno, que es background. Aquí está background dark y va a poner este color, que es el 1A, 1A, 1A. Entonces otra vez si regresamos, va a poner la clase bg dark y bueno, ya nos da el estilo. Después div id root class my5 y aquí está ligando con el archivo JavaScript en la carpeta sets.js JavaScript. Entonces vamos a ver qué trae el archivo y dice to do select the existing DOM element div id root and assign to a new variable. Hint, visit the documentation. Okay. Select the existing DOM element. The existing DOM element está aquí, es este div. Aquí es donde se tiene que poner el quote. Entonces aquí lo tenemos que seleccionar con el id root. Entonces, y se tiene que crear elementos. Si recordamos en el ejercicio anterior que vimos, lo hace de esta forma. Oh. Lo hace con, aquí dice var root document get element by id. Y aquí tendremos que hacer var root element root. Create element, tendríamos que ponerle, por ejemplo, como este. Root element text, hello friends aquí. Y tendría que tener la frase. Ahora vamos a ver otra vez. Voy a abrir aquí a un lado. Voy a poner acá. Y dice create a paragraph element that will store the author's
name and assign that created element to a new variable. Add the following text to the newly created element. Okay. Carol Dweck. Add the class plane to the outer element. Create a new h1 element that will store author's code and assign it to a variable. Add the following code text to the quote element. Load challenges being triggered by mistakes. Okay, apply the class fancy to the quote element. Append the outer element to the quote element. Append the quote element to the HTML element. Ok, voy a hacer un poquito, voy a echar un vistazo muy rápido a cómo se ve el ejercicio resuelto. Y aquí está. Entonces dice select the existing DOM element. Entonces es var root element. Y como habíamos dicho, ¿no? El dólar hash root element. Después dice create a paragraph. Ahora voy a cerrar un poquito este. Después dice create a paragraph element to store the quote's author and assign to a new variable. Author element. Ok, entonces para crearlo recordemos que tiene esta sintaxis. Add text to the author element. Author element text, Carol Dweck. Add the class plane to the author text. Author element add class plane. Así es como se dan las clases. Se le adhieren las clases. Create a h1 element to assign to new variable. Var quote element h1. Assign to new variable. Var quote element. Ok. Aquí estamos agregando un h1. Dice add a meaningful quote to the quote element text. Ok, load challenges. Ok, aquí este es el quote. Apply the class fancy to the quote element. Attach the authors, aquí es con attribute, class. Attach the author element to the quote element. Quote append author element. Append the quote element to the page. Root element append quote element. Ok, a ver, entonces vamos a reproducirlo en el navegador y vamos a ver cómo nos lo muestra. Entonces aquí está ya la frase. Si abrimos los developer tools y si vemos el source, este es el index y vamos a ver cómo quedó el JavaScript. Que es el mismo que estuvimos revisando ahorita. Entonces es una forma de, es como otra sintaxis de cómo, más directa de eh, cómo crear elementos y hacer manipulación del DOM. Vamos al siguiente ejemplo.